La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Evanjo N.G. Cortiñas, economista y ex superintendente de Banco de la República Dominicana. Buenos días, Evanjo, encantado, un placer tenerte en el programa. Igual para mí, Ramón, Jacqueline. Muy buenos días. Gracias por tenerme de nuevo acá. Sí. Hay muchos temas, pero uno no puede dejar de tratar los daños provocados por el huracán María, con toda esta secuela de inundaciones, el impacto económico. ¿Habrá recursos de verdad para poder asumir todo este daño en infraestructura, todo este daño a la agricultura? Mira, no creo que haya disponibilidad de recursos líquidos extraordinarios para ello, porque en el país no se tiene la tradición, ya sea por cultura o por disposición legal, de acumular algunas reservas presupuestarias para responder a situaciones como esta, la de fenómenos naturales, a consecuencia particularmente ahora del caso del huracán María y en parte de Irma. Y al margen de eso también tiene otras consecuencias, porque cuando el país queda azotado y afectado la parte de la producción, así como también parte de su infraestructura, resulta que la economía se para, ya sea porque se declara no laborable o por el mismo efecto del huracán. Y si usted toma en cuenta que la economía de un país la mueve la producción, la mueve el comercio, el consumo, entonces podríamos estar estimando que un día no laborable en la República Dominicana estaría representando aproximadamente unos 9.700 a 10.000 millones de pesos por día conforme al Producto Interno Bruto en términos de precio corriente. Eso quiere decir entonces que de entrada hay un impacto. Esto al margen de una evaluación que debe hacerse para poder determinar con certeza cuál ha sido el nivel de impacto a nivel de los distintos sectores de la economía, el sector agropecuario especialmente, ¿no? El sector industrial, el sector turístico, que obviamente ha quedado afectado en unos casos y en una zona más que en otras. Sin embargo, licenciado, pareciera que le es muy difícil y muy cuesta arriba a gobiernos como el de la República Dominicana, con un presupuesto tan comprometido, tan carente, con tanta demanda de ayuntamientos, del Ministerio Público, de la justicia, de que se le incremente la partida, también el compromiso con educación, con el compromiso con la salud, con la MIPYME, con las obras sociales. ¿De qué forma podría un gobierno hacer como... ¿Bajo cuál mecanismo ese ahorro, ese aparte para fenómenos como estos? Ciertamente lo que usted señala es una verdad, es un hecho cierto. Sin embargo, usted sabe que los fenómenos naturales se producen en periodos específicos, básicamente entre julio y septiembre, para el caso del Caribe, ¿no? Y particularmente la República Dominicana. Reservarse recursos para fenómenos naturales como los huracanes serían solamente para atender situaciones como esa. De no ocurrir, pues se usarían para los otros compromisos que tiene el Estado Dominicano. Yo estoy consciente de que la restricción presupuestaria que tiene el país es fuerte, por las cargas fijas y no fijas que tiene el presupuesto de la nación, pero por eso es que varios economistas, entre los cuales me encuentro yo, abogamos por que se impulse la conveniencia de un cambio fiscal, de un pacto fiscal o reforma fiscal, como se le quiera llamar, para abordar todo este tema de forma integral. Fíjese el caso del presupuesto que se está formulando para el año 2018, que ya se ha anunciado que será de 814.000 millones de pesos. Esa es una respuesta igualitaria, una respuesta de la que se le ha dado todos los años a la formulación del presupuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un presupuesto basado bajo el método del incrementalismo. Y yo pensaba que para esta altura del juego, el incrementalismo, perdón, fundamentado en las recaudaciones y... El incrementalismo fundamentalmente está, y valga la redundancia, basado en el comportamiento del PIB. Y naturalmente las recaudaciones están alineadas al comportamiento del PIB. Claro. Entonces, que no siempre se da. Por supuesto, pero en términos de planeación, usted tomaría en cuenta esas variables. Y resulta que si usted está hablando de que este presupuesto aproximadamente, en números redondos, es de 14% por encima del anterior, usted está programando un gasto de 814.000 millones de pesos, que con ese 14% probablemente supera el crecimiento nominal de la economía.
el crecimiento nominal de la economía en lo que va de estos primeros 6 meses es de 8.8%, el nominal, es decir, a precio corriente, porque a precio constante 4%. Y el estimado para todo el año, en términos nominales, de aproximadamente un 11, casi 12%. Estamos entonces infiriendo que el crecimiento del presupuesto está siendo formulado por encima del crecimiento natural de la economía a precios corrientes. Entonces es un elemento que hay que tomar en cuenta, especialmente para los hacedores de políticas públicas y particularmente la presupuestaria, porque resulta que en países como el nuestro, con grandes necesidades de recursos y con grandes desafíos, lo pertinente sería formular un presupuesto más sobre la base de la capacidad de la estructura y la administración tributaria que del crecimiento de la economía. Es más, yo no soy de los que me alineo a formular un presupuesto en base al crecimiento de la economía. Yo pienso que es mejor quedarse corto en ese sentido, por debajo, y si llega la bonanza, pues bienvenido, ¿no? Todos lo celebramos, pero mientras tanto usted es más precavido, más cauto en el manejo de las finanzas públicas, y eso podría llevar naturalmente a una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas. Mira, en la República Dominicana se nos ha olvidado que la Constitución de la República del 2010 y del 2015, como usted le quiera llamar, porque en el 2015 lo único que se le hizo fue el tema de la modificación a la reelección presidencial, pero en el resto es sustancialmente igual que la del 2010. Y resulta que todos estos temas están constitucionalizados. Sin embargo, no se toma en cuenta que la Constitución vigente, ya no la ley de presupuesto, sino la Constitución, establece estos temas. El tema de la sostenibilidad fiscal, el tema de la estabilidad de precios, el tema de identificar fuentes de recursos para poder comprometer gastos. Se está hablando de una ley de partido político en la que se establezcan elecciones abiertas, y eso tiene implicaría una obligación financiera para la Junta Central Electoral. Ya se ha hablado incluso de montos. Si en esta ley no se le incorpora los elementos que identifiquen las fuentes en la que el presupuesto de la nación pueda consignarle recursos para esas elecciones que aparentan ser más democráticas bajo la modalidad de abierta, entonces estaría contraviniendo la parte constitucional que está establecida, como le decía, en la Constitución del 2010 y del 2015. Entonces son elementos que mucha gente no se da cuenta de que la economía dominicana ha pasado a tener otro nivel de conceptualización legal, porque ya la Constitución nuestra la incorpora. Es decir, en el pasado, en la Constitución de nosotros solamente aparecían algunos elementos de la economía, pero acá no. Ahora la Constitución nuestra incorpora los elementos del sistema económico, de los derechos económicos, y es un salto cualitativo en ese sentido que es importante tomarlo en cuenta a la hora de formular leyes. Vamos a una breve pausa, Iván G. Cortiñas, volvemos en unos minutos. Tú tomaste la ley de partido, vamos por ahí también. ¿Cómo no? Continuamos en Telematutina 11 conversando con el licenciado Iván G. Cortiñas, economista y ex superintendente de bancos. Licenciado, para terminar el tema del presupuesto y de la actividad económica en sí, hace años que estamos hablando de un pacto fiscal que no ha sido posible, quizá por falta de voluntad de todos los actores involucrados, no solamente, no necesariamente de la parte política del gobierno. Pero continuando con presupuestos y la forma de hacerlo, como lo que hemos tenido en los últimos años, ¿esto es sostenible en el tiempo a pesar de el crecimiento del gasto? Mira, la mejor demostración de que el método que se utiliza para formular el presupuesto, que es el método por incrementalismo, está desfasado, se ha agotado, es el hecho de que cada vez más el presupuesto de la nación requiere de mayores necesidades de financiamiento.
Esto quiere decir que se formula un presupuesto deficitario y se tiene que acudir a fuentes internas y externas para equilibrarlo con respecto a los gastos, es decir, los ingresos. De ahí la importancia de que se cambie el método de formular el presupuesto. Y si se cambia el método, no es necesario el financiamiento interno y externo. Sí, y es ¿O se minimizaría? Se minimizaría, esa es la idea. Porque el financiamiento no es pecaminoso como tal. Todas las economías de alguna manera se tienen que, y especialmente economías como la nuestra, que tiene insuficiencia de ahorro doméstico. Yo creo que el tema no es pecaminoso desde ese punto de vista. Lo que podría ser pecaminoso es que las necesidades brutas de financiamiento del presupuesto cada vez sean mayores, es decir, cada año sean mayores, porque eso estaría dando un reflejo, además de que comprometiendo las finanzas públicas, es un reflejo de que la estructura de ingresos no está respondiendo igual que la demanda de gastos, y eso de alguna manera hay que ponerle un stop. De ahí la importancia de una ley de responsabilidad fiscal, en la que se le ponga un stop al tema del gasto y al tema del financiamiento, y que estén en función más de los ingresos que del propio PIB. Porque el PIB, el Producto Interno Bruto, crece en una economía, pero los ingresos no necesariamente crecen en esa misma proporción. Especialmente porque existe lo que todo el mundo sabe, evasión fiscal. Y existe también ineficiencia en algunos aspectos de la administración tributaria. Y no hablar ya de la elusión fiscal y del gasto tributario. Entonces estamos hablando de distintas variables que inciden en el componente ingreso tributario, que no necesariamente responden al crecimiento del PIB, como se considera cuando se toma en cuenta para formular esta variable el presupuesto de la nación. De ahí la importancia de un pacto fiscal, de ahí la importancia de una reforma fiscal integral que aborde estos temas en forma desapasionada. Y no esperar que cada año, este es un tema recurrente. A partir de ahora usted verá a muchos de nosotros, los economistas y hacedores de opinión, hablando sobre este tema. Qué pena y qué lamentable que seamos reincidentes en abordar estos temas de esa manera, cuando de alguna forma se pueden tomar acciones que puedan exponer menos a la finanzas públicas, a la economía en general, a una menor exposición a riesgos, como el de las catástrofes naturales, por ejemplo, que ya pero en de alguna manera tocamos. Aproximamos al 2020, cada vez es más difícil hablar de un pacto fiscal o de una reforma fiscal. Parecería que vamos a llegar al 20 así. Sí, y lo penoso es que de alguna manera... manera... le toque al del 20... Si es que quiere. En el 2016 el propio gobierno lo anunció. Voceros importantes del gobierno lo anunciaron, que se iba a iniciar todo un proceso para poder concretizar. El 11 también. Pero por eso le digo, pero el más reciente, el 2016, y ya estamos acercándonos al cierre del 2017. Yo me temo que lleguemos al 2020 con ese problema, y entre más cerca del 2020 estemos, usted puede estar por seguro que el pacto fiscal no se haría. Nos queda pocos minutos, Benjamín. Tú trataste marginalmente el tema de la ley de partidos, pero se dice que el tranque en la ley de partidos está en la cúpula del PLD de tu organización, por el tema de las primarias, el tema de que si es abierta, que si es cerrada, que si es simultánea. Las dos tendencias que está fraccionado el partido, cada una tiene un punto de vista con relación a eso. Sí, es cierto, hay toda una diferencia importante entre cuál método elegir, el de elecciones abiertas y cerradas. Yo soy de lo que planteo que la cerrada es la más conveniente por estas razones básicas. Son muchas las que puedo enumerar, pero para sintetizar voy a mencionar 2 o 3. La primera tiene que ver con que contraviene la Constitución de la República, las elecciones abiertas, porque el artículo 216 dice de la Constitución nuestra que los partidos políticos se manejan con democracia interna. Si la Constitución no hubiese querido que fuera democracia interna, nombre y apellido, democracia interna, la deja abierta, dice, y solamente deja democracia. Entonces, si es interna, se supone que son los miembros de un partido. Exacto, lo que tienen que presentar por supuesto, a la población. Por supuesto. Y por otro lado, también contraviene a los estatutos del partido, del PLD, que establece, como casi el de todas las organizaciones políticas, que son los miembros de los partidos que deben elegir a sus candidatos a los diferentes puestos electivos. Pero además también eso viene a degradar la condición de militante, la condición de carrera política en un partido. ¿Qué diferencia habría entre un ciudadano
común que no haga ejercicio político y uno que es miembro de un partido que ha hecho carrera política y que en consecuencia asume un costo, porque los que estamos en distintas organizaciones, políticas, religiosas, sociales, asumimos un costo en cuanto al comportamiento que tenemos que asumir de conformidad al código de ética que cada organización tiene, mientras que el de la sociedad que no está organizado no tiene que asumir ese costo. Entonces, ¿cuál es el beneficio marginal que puede tener un militante para estar en un partido político? No lo tendrá. Entonces, unas elecciones abiertas en cualquier sistema de partido político tenderá a desaparecer a los partidos políticos como estructuras institucionales que soportan la democracia de un país. Yo pienso que esto sería un atentado a la democracia dominicana, pero además también por el tema presupuestario que enfaticé. Estaríamos hablando de que estaríamos involucrando a toda una sociedad en un problema interno de cada partido. Y para eso hay que buscar recursos. ¿Y esos recursos quiénes los van a pagar? Los contribuyentes. Habría que buscar más impuestos o buscar recursos no sé de dónde. Donaciones no creo, porque ningún país del mundo va a donar para este tipo de eventos, ¿no? Donan para catástrofes naturales, pero no para esto. Entonces, eso quiere decir que habrá una mayor carga fiscal y advierto, una reforma, una ley de partido político que contemple mayores asignaciones presupuestarias para la Junta Central Electoral, necesariamente tiene que identificarse la fuente de financiamiento de esas nuevas cargas financieras del Estado Dominicano. A Ivanhoe, muchísimas gracias por tu participación, porque hablamos de política, hablamos de desastre y hablamos también de economía. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Ivanhoe. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. En la recta final vamos a entrevistar a la licenciada Lenis García. Ella es politóloga, abogada, es parte del staff de Telenoticias y viene con una primicia, con informaciones interesantes acerca de un programa. Quédense con nosotros.